buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, igual que en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 22 de agosto del año 2022. En materia internacional, finalmente el Papa Francisco se pronunció ayer durante la celebración de la misa en la Plaza de San Pedro, durante el Ángelus, sobre la situación en Nicaragua. Manifestó su preocupación con la situación y hizo una ferviente exhortación a que ojalá el diálogo franco, abierto y sincero pueda llevar a un clima de convivencia pacífica. Una exhortación espiritual. Lamentablemente las dictaduras no se manejan con esos criterios, las dictaduras se manejan con los criterios de fuerza, de imponer la fuerza, y por eso el obispo de Matagalpa está recluido en la casa de su familia, sitiada por la policía de Ortega y Murillo, y no lo dejan salir de la casa de su familia, alejado de sus labores en Matagalpa, porque según el gobierno, el Monseñor Álvarez estaba organizando grupos violentos. Muy bien, en Perú, el presidente Pedro Castillo no sale de una cuando está metido en otra. Ahora a la primera dama la está investigando el Ministerio Público de Perú, señalándola como la coordinadora de una red criminal encargada de amañar licitaciones públicas con el propósito de obtener beneficios fraudulentos y de blanquear esos beneficios fraudulentos. Vamos a ver en qué termina eso. Y en Brasil, las encuestas de opinión pública en torno a las elecciones que se van a llevar a cabo en el mes de septiembre indican que el expresidente Ignacio Lula da Silva sigue punteando, pero cada vez Bolsonaro le recorta más y es muy probable que se tenga que dar el escenario de una segunda vuelta, de un balotaje, que es lo que los estrategas de Lula quieren impedir a toda costa. Así que ese es el panorama internacional. En el plano local, pues ayer domingo fue un día de situaciones virales en las redes sociales. Iniciamos la mañana con un comercial, después se supo que era un comercial que estaban filmando en el Puente Centenario. Y entonces, en razón de ese comercial, de la filmación de ese comercial, se produjo un tranque descomunal. La gente filmó, la gente manifestó su malestar en redes sociales, aparentemente había los permisos necesarios. Yo creo que no hubo la coordinación adecuada, por lo menos la comunicación adecuada, porque que esto se dé, pues sí, causa reproche y todo, pero se ha dado en otras ocasiones. Aquí cuando, por ejemplo, se filmaba una de las películas de James Bond, se cerraban calles y se cerraban avenidas para tomar las escenas, pero se avisaba con tiempo, de manera que la gente pudiera tener opciones. Esto ayer, hasta donde yo sé, no se avisó con antelación y pues causó mucho malestar. No solamente eso, Guido, sino que había la otra ruta, estaba cerrada, la ruta alterna. Bueno, esta mañana escuché al arquitecto Aranda, creo que se llama, de la ATT, que a las 8 de la mañana se abrió la ruta del Puente de las Américas, que estaba cerrada desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Sí, pero cuando no avisan esas cosas, todo el mundo tiene que ir por el Centenario, claro, y entonces pasan estas cosas. A mí me parece que este tipo de permisos o no deben darse o deben darse en momentos que no hay alto tráfico. Y o sea, fin de semana, en la tarde, es el momento en el que todo el mundo vuelve de la playa. Me parece fuera de lugar. Yo creo que hay... Ahora, esto fue por la mañana, Flor, y el cierre era hacia el interior. Igual. Lo cierto es que... Bueno, mira la cantidad de gente, o sea, muchos afectados para tan poco beneficio personal. Esos son cosas que deben... Si se van a dar los permisos, debe hacerse la coordinación adecuada y la comunicación adecuada. Se han dado casos y se dan. Yo recuerdo una vez yo estaba en New York y tenía que tomar un vuelo en el aeropuerto de New Jersey, tomé un taxi y el puente que pasa por debajo del río Hudson estaba cerrado porque estaban filmando una película. Entonces me tocó decirle al taxista que me llevara a la estación del metro del Madison Square Garden y de ahí me fui al aeropuerto de New Jersey, en metro. Es decir, cuando hay alternativas, pues sí se puede hacer esto, pero hay que avisar y hay que coordinar
Lo malo fue la falta de coordinación y de comunicación, desde mi punto de vista. Muy bien, y lo otro fue... La levantada de la mesa. La del levantada director de la Lima. mesa, tirando el micrófono, es decir, de una manera abrupta del director del IMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlos Mota. Eso, yo no sé, revela falta de preparación emocional, yo no sé si cansancio, como él publicó luego una carta que pedía disculpas. Atareado por exceso de trabajo, dice. Sí, pero ciertamente ahí hubo un problema de manejo de las emociones, sin duda. Las frustraciones humanas son entendibles. Puedo entender que estaba desesperado, pero son cosas que no ayudan a que el diálogo No, para nada. avance. Para nada. Ahora, menos en el tema más álgido que están tocando. sí. Ahora, el señor Mota le planteó a los de los grupos sociales algo que es realidad. O sea, nadie puede obligar, por lo menos en un país democrático, a lo mejor en los países que ellos defienden, el sistema que ellos defienden estatizante, sí el gobierno puede obligar a la gente a que haga o deje de hacer algo. En Panamá, que es una democracia, todavía el Estado no puede obligar a un vendedor a que le venda, a un productor a que le venda pollos a determinado precio. Y eso se ha dicho desde el primer día. Entonces, dio la disculpa por parte del Ejecutivo. Entonces, algunos no recibieron con buenos ojos. eso, El propio director nacional de Lima tenemos un audio se que... disculpó ante la mesa de diálogo por el comportamiento. Sin embargo, como mencionábamos, esto no fue muy bien aceptado. Ya, muy bien. Entonces, el señor Saúl Méndez le planteó al director de Lima que quién era la empresa que se negaba a vender pollos. Básicamente eso era lo que estaban hablando, que desafiaba al Estado. No, señor Méndez, el Estado no puede obligar a un productor a que le venda nada a determinado precio, porque eso está fijado de acuerdo con las condiciones del mercado. Si alguien va a vender a pérdida, pues simplemente prefiere no vender. Eso así funciona el sistema en el que estamos, el sistema económico en el que estamos. A lo mejor en Cuba o en Nicaragua o en Corea del Norte, sí el Estado puede obligar o producir el mismo Estado, pero aquí no. Entonces el señor de Lima se molestó porque le estaban cuestionando eso y reaccionó de esa manera. Lamentable, por supuesto, también esa reacción. Así que, bueno, vamos a ver en qué queda eso. Los indígenas, los de los grupos del Oriente Chiricano se levantaron de la mesa, dieron un ultimátum de 72 horas al gobierno. Ya lo Es dijo decir, aquí, la mesa es la que manda. Sí. es O sea, que aquí sí. no hay asamblea, aquí no hay consejo de gabinete, aquí no pueden hacer la mesa, así que hagan lo que diga la mesa. Ya. O sea, Ya, que- después de lo que pasó este fin de semana, hagan lo que diga la mesa. Aquí no hay consejo de gabinete, aquí no hay asamblea nacional y esto está ocurriendo en la cara de todo el mundo. Es más, vieron lo de la Comisión Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Sí, ¿qué es eso? ¿Quién va a estar? Lo de la mesa. Ya, diálogo del seguro. Pongan a la mesa también. Ya, Sí. ya sustituyan. Hay que la- entregarle al Deja país la ya, mesa. entreguen la banda. La Lo que queda. Ya. respuesta a Saúl Méndez es, ¿quién está desafiando al gobierno? La mesa. La mesa. Es correcto. Está clarísimo. Bueno, realmente no la está desafiando, Guido. Ya la desafió. Es más, ya tomó el control del país, no nos hemos Sí. dado cuenta. Y esta es la mesa la que manda. No, yo creo que el que no se ha dado cuenta es el gobierno, porque Sí. todos lo tenemos muy claro. Bueno, yo creo Bueno, que sí. la Lo que gran- están haciendo es profeso. porque Exacto. te mira iba a lo de la decir, a menos que Comisión lo estén Nacional. autorizando Mira lo de la directamente. Comisión Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Simple y sencillamente el gobierno no quiere que más nadie entre. Nada más la mesa y ellos. Ya, ¿para qué más? Sí, eso tiene que estar todo acordado. Ya, listo. Fuera del Es lugar. absurdo que Es los ingobernable. Es absurdo que los grupos que han estado en el tema de la lucha contra la corrupción durante más de, qué sé yo, 30 años, no sean partícipes de esa comisión. Así que, o sea, los dejan por fuera. Tal como sucedió con el tema de la canasta básica, dejaron por fuera a los productores y entonces se producen estos cortocircuitos que son anunciados además. Son anunciados. Oye, en Punta Pacífica hay una protesta de estudiantes. Sí, en este momento. de En estudiantes. este momento. Aquí mandaron la Ahí está, foto. ahí está la foto. Ahí ahí está la ahí foto. está la foto. ¿Son de qué colegio de...? No de sé. alguno no, de los- yo creo que ni la mejor cámara tiene ese zoom, pero Sí, sí. pero hay un cierre de calle, entonces ahí en ese hay un punto cierre de calle, sí, Bueno. en Hay que ver Punta qué será. Pacífica. específico. ¿Qué más le iba a decir? Oye, entonces, Oye, ¿viste la analogía que hizo Marco Amelio ayer? Me pareció interesante. Que para los independientes, correr por la libre postulación es como ir en una bicicleta estática al Tour de France. Yo oí. Me pero él lo parece dice por su interesante. experiencia personal. Sí,
Porque Lombana, si le preguntas a Lombana, él dirá, no, yo sí iba en una Bueno, Piñarello. porque ¿no? porque Entonces, todavía tiene aspiraciones, pero todos te han dicho aquí y en todos lados Es difícil. Sí, que es una competencia totalmente así desigual. y ¿no? más ahora con la Y más difícil tecnología, ahora. con la tecnología que no está funcionando, como tuvimos aquí el viernes a Dionis Galván, explicó. El propio Saúl Méndez, cuando lo entrevistamos sobre la inscripción del FAT, manifestó que no era amigable el sistema. Es decir, con Ahora, los libros físicos era difícil, pero era menos difícil. Ahora, la discusión gira en torno entonces a, bueno, ¿para qué está hecha la democracia? ¿Para los partidos políticos o para todos los ciudadanos que queremos ser parte también del sistema y tratar de acceder al poder? Unos a través de los partidos políticos, otros a través del voto popular. Entonces, esa quizás es la discusión de fondo. En este momento de nuestra historia, hay que reconocer, y creo que el propio Tribunal Electoral lo reconoce, está hecha para los partidos políticos. Totalmente. Está hecha para los partidos políticos. Hay oportunidad de libre postulación, si es cierto, se ha abierto el compás en la última década, pero todavía hace falta mucho más. Pero en este instante está hecha para los partidos políticos. Es decir, para llegar al poder es a través de un partido político. Y figuras independientes, o que en el pasado fueron independientes como Lombana, terminan ratificándolo cuando crean un partido político. Exacto. Entonces, Porque saben que la competencia es totalmente desigual Claro. y que no van a poder llegar. Va a ser Oye, me dicen que la protesta es de los padres de familia y estudiantes de la escuela de Finlandia. Denuncian agua con larvas y aguas negras. para variar, pues. Para variar, pero como todo se consigue a través del cierre de calles, porque si vas amablemente, llamas y ves de qué forma se puede resolver el problema, nadie te escucha. Cuando llegas y cierras la calle, ahí todo el mundo busca o trata de buscarte una solución. Parece. Hasta te sientan en las mesas de Como la diálogo, ¿no? única, exacto. Y ahí te vuelves el presidente de la República Bananera de Panamá. De facto. De De facto. facto. Oigan, por cierto, el martes a las 10 de la mañana va a haber una conferencia de prensa de los que no han sido invitados a participar en la mesa única del diálogo. La alianza, La la gran alianza por Panamá. ¿Vas a ir? Van a... No. Va a ser en Veraguas, a esa creo, hora ¿no? Es en Veraguas, en Va a ser el en Hotel Veraguas. Mykonos en Santiago de Veraguas. Yo a esa hora estoy trabajando, estoy gestionando. Y adivina, Guido, de los que no han sido invitados, ni van a ser invitados por los vientos Sí, que soplan. La Solamente y la segu- mesa es la mesa. ¿Y la segunda fase? Había que ¿Cuál segunda protestar. fase? La que viene después de la primera en el momento que ellos quieran que llegue. Exacto. Y con los enfoques que ellos quieren y los temas. enfoques, porque Bueno. ya inclusive, mire, ya Pero- de la mesa contra la corrupción ya solamente son parte de los que están en la mesa y el gobierno. De esa ya quedaron excluidos todos los sectores. Esa es la realidad en este momento. Los primeros 7 temas. Hay que darle seguimiento al tema, a ver qué pronunciamiento hace la Gran Alianza. Yo tengo la sospecha que van a acuerpar, puedo estar equivocado, pero tengo la sospecha que van a acuerpar la solicitud de la Mesa de la Concertación Nacional, que sí es una instancia legal establecida por ley, en donde hay mejor representatividad que en esa mesa de... Claro, obvio. de que la segunda fase se lleve a cabo en esa mesa con todos los partidos. Y ¿sabes qué, Guido? Porque lo irónico es que él fue el propio PRD el creador de esa Concertación Nacional para el Desarrollo. Se hicieron grandes cosas porque gracias a la concertación pudo haber consenso para la ampliación del canal en aquel referéndum de 2006. Pero muchos años después estamos viviendo una realidad totalmente distinta. 14 años después, 15 años después todo se olvidó. Entonces estamos viviendo de mesa en mesa, de diálogo en diálogo. ¿Cuántos diálogos tenemos andando a la vez? Porque el del Bicentenario no se ha cerrado, el diálogo del seguro menos, y ahora tenemos la mesa de Penonoma y vamos a tener ahora la mesa también de la corrupción. Estamos- Sigue sumando las Estamos Nada más yo no entiendo estamos a una 22 de cosa. agosto. y ¿Para el- qué necesitamos una mesa de corrupción? Espérate, no, pues es que no es una mesa de corrupción. Existe, Comisión Nacional contra eso la Corrupción. existe, eso existe. Hay una autoridad, les recuerdo, Eso ¿no? existe. Sí. Exacto. ¿Para qué? Por eso pregunto, ¿para qué necesitamos esa mesa? Eso existe desde el año 2021, pero eso no ha funcionado. Por eso es mi pregunta. ¿Para qué entonces- necesitamos eso? Bueno, Ujú. sí, no, lo que se necesita Hay un es pacto de voluntad. Estado por la justicia y un montón Lo de que se herramientas. necesita es voluntad. Mira, Voluntad es- en Colombia, el presidente Petro anunció que van a eliminar un poco de cargos burocráticos que hay. Allá le llaman corbatas, Flor, las botellas que había en la presidencia de la República. Y con eso van a hacer un ahorro importante. Eso es lo que se requiere para combatir, para generar transparencia, confianza y combatir la corrupción. Voluntad. No se necesita una comisión. ¿Cuáles son las funciones de esa comisión? Además, si la ANTAI es parte, o sea, es parte del Ejecutivo, entonces Sí.
La verdad es que... Siempre desviando la atención, sí, desviando la solución entonces- de los problemas, enfocándose en Entonces, lo que no ustedes vieron todas las reacciones que generó, por ejemplo, lo comentamos aquí la semana pasada, la declaración del viceministro de la presidencia sobre el tema de la corrupción. O sea, le han sacado los trapos sucios de hace años, ¿no? Desde cuando era... Todos. Cuando trabajaba en la zona libre de Colón, en la época de la Por ahí hay dictadura. una lista de preguntas. Entonces, hay una lista de preguntas. Que se la hicieron en la mesa del diálogo. Sí. Todas se las hicieron en la mesa del diálogo también, no la quiso responder tampoco. Nadie le dijo ahí en esa mesa, ni creo que le faltaron el respeto, hay que ser justos, pero tampoco la respondió. Pero El tema- es el parte de tema ser es que- funcionario. Si eres funcionario, tienes que responder Sí. las preguntas, pues. Eso por un lado. Y por el otro, le han dado tanto poder a las personas que están sentadas en la mesa que ahora no pueden esperar respeto. Exacto. Exacto. Así es. Ese es el punto. O sea, Ya respeto no pueden esperar porque ya se entregó todo. mira, Se entregó las todo. maneras en las que hablan. Se pegan gritos, las manos, tira micrófono. ¿Sabes qué? O sea, por eso digo, o sea, aquí El ya... respeto se gana y ellos lo perdieron. Aquí ya nos olvidamos de la Asamblea Nacional, nos olvidamos del Consejo de Gabinete, nos olvidamos del órgano judicial, porque se están ahora también tratando temas de corrupción. Nos estamos olvidando de todos los órganos del Estado y la razón sobre la cual se basa un sistema democrático de convivencia ciudadana, en donde todo el mundo participa. Y estamos simple y sencillamente circunscritos y girando alrededor de una mesa de diálogo en Penonomé. Sí. Yo, de verdad... Que no avanza, además. Sí, y encima no avanza, no termino de entender esa nueva figura dentro de la democracia. Es especial, es única. Mientras tanto, ya pasó el tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y siguen aumentando los gastos del Estado. Se discute el presupuesto que no va acorde a la realidad. No, y ahora hay una Volvemos nueva exactamente a lo amenaza. mismo. Hay una nueva amenaza de los grupos que están sentados en la mesa. Le dieron al gobierno 72 horas antes de tomar nuevas acciones para que todos los productos de la canasta básica que estuvieron en discusión Se incluyan. se incluyan. Sí, es que ya... Eso es lo único. No, para que estén en las tiendas y supermercados. O sea, señores, no estamos en Cuba, reitero, estamos en Panamá. Usted no puede obligar a nadie a vender un producto que no quiera vender. Eso es así de sencillo. Que el gobierno tiene mecanismos, sí, pero no puede forzar a nadie a que le venda a un precio a pérdida, a menos que lo subsidie, como se está haciendo con las estaciones de combustible. Las estaciones de combustible están vendiendo el galón de combustible a $3.25, pero el gobierno le paga la diferencia Claro. de lo que cuesta y incluyendo las ganancias de las estaciones de combustible. Entonces, así puede funcionar con subsidios, pero a la fuerza no funciona. A la fuerza a lo mejor funciona en Cuba, reitero. Como decía, en Nicaragua, en súmale- Corea del Norte, en esos países, en Venezuela, en esos países que le gusta tanto a los grupos que están sentados ahí en la mesa del diálogo. Bueno, súmale que los problemas en este sentido siguen. O sea, la gente no olvidemos, la gota que derramó el vaso fue la fiesta de los diputados, el tema de la UNACHI, la fiesta de la UNACHI, y para el próximo año UNACHI está, bueno, hoy arrancan las vistas presupuestarias del presupuesto y tienen 95.6 millones de presupuesto para UNACHI en el 2023. 95 millones. Sí, bastante más que lo que tuvo en el 2020 y el 2021. Sigue creciendo el presupuesto de la UNACHI. Sigue creciendo. Habría que compararlo, no sé cuánto es el presupuesto de la Universidad de Panamá, ¿no? Para, Por cierto, la No, la de Panamá es la única que le gana a esa. Corte está... no, y para ver en proporción en cuanto No, y a la cantidad de tecnológica estudiantes, ¿no? también. Pero digo, La de Panamá y la tecnológica no, tiene mayor 80, presupuesto. o sea, subió 86% su presupuesto. UNACHI. Imagínate, por eso es que está llegando a los 100 millones. Sí, 86% en los últimos 4 años. En cambio, la Universidad de Panamá subió 23 o 27, no me acuerdo bien. Y Senacid, por otro lado, Senacid y el laboratorio de Gorgas bajan. son las cenicientas. Sí, Senacid pidió 88 millones, le recomiendan 46 millones, o sea, la mitad más o menos. Sí, un poquito más de la De mitad. hecho, El de Panamá es tiene- 4 millones menos de lo que recibieron en el 2022. O sea, le bajarían 4 millones respecto al 2022 y le bajarían a la mitad respecto a lo que solicitaron para el 23. Y el Gorgas pidió 34 millones, le quieren bajar a 32. Esa no es tan... Bueno, la Universidad de grande Panamá el- tiene 350 millones en presupuesto. Sí, tercio. esa siempre es más alta, O sea, pero... un tercio lo tendría la UNACHI prácticamente. Exacto, casi un pero tercio. hay que ver cuántos pensar... estudiantes. Exacto.
¿Y cuántos logros y todo lo demás? No, y la ¿Cuántos Universidad de graduados? Panamá, la Universidad de Panamá tiene regionales prácticamente en todo el país. Ahora, la UNACHI no es parte de la Universidad No, de Panamá. No. es una universidad autónoma aparte. Exactamente. Sí. Pero bueno, lo malo no es que se le dé el presupuesto. Lo malo es que no haya resultados. Así es, lo malo es que no hay resultados y los resultados son paupérrimos, porque si no, no hubiera el malestar que hay con la señora Etelvina Medianero de Bonagas como rey. Ni habría necesidad Sí, de eso- utilizar políticamente la entidad. así Eso ya es. ocurrió en el pasado en la Universidad de Panamá, recuerden. O sea, en el pasado también se cuestionó la operación política dentro de la Universidad de Panamá. Algo similar parece que está pasando en la UNACHI. Exactamente. Y por otro lado, hay avances en la investigación de la sustracción de medicamentos del Seguro Social. Ya han oficializado las detenciones de 10 personas y hubo confesiones y la red tiene por lo menos 20 personas, 21 personas que sustraían insumos médicos y equipos del Seguro Social para venderlos. Eso es parte... Lo que me llamó la atención es que 2 años después de las denuncias todavía encontraron insumos. O sea, imagínate la cantidad de productos que se habían traído del seguro que todavía encontraron insumos al momento de hacer los allanamientos. Exacto. Parte del problema que hay un análisis también en el diario La Prensa muy bueno que hace el sábado Rodrigo Noriega, y hoy hay una nota que parte del problema de los medicamentos tiene que ver con el abastecimiento del Seguro Social. Y obviamente el abastecimiento tiene que ver con los controles para que no se roben las cosas, no se roben los insumos, no se roben los medicamentos. Porque parte de ese desabastecimiento, que la gente va a la farmacia del seguro y le dice no hay, es porque o no hay una buena planificación No de se la compra, robaron. o no hay controles y entonces se los roban, ¿no? Para venderlos privadamente, algo que La verdad es que esto agrava horriblemente el problema del desabastecimiento. por supuesto. Si hubiera abastecimiento del seguro, no tendríamos el problema de los precios altos en la medicina. O sería mucho menor el problema, porque entonces la gente tendría las medicinas, el 80.5% de la población, que es la que cubre el Seguro Social, tendría sus medicinas prepagadas, porque no es gratis, es prepagadas, las han pagado con antelación. Y en medio de eso, pues el director del Seguro Social descubrió que el agua caliente quema. Sí, claro, se fue a Colombia con una comitiva y compraron $1.900 en medicamentos. El primer embarque, trajeron una cajita aquí con... Sí, todo ¿sabes su- qué me recordó? La primera llegada de las vacunas. Sí, más o menos. Ojalá se compre masivamente. Que ese contacto que hicieron, que me parece positivo, que han hecho creo que con varios laboratorios de Colombia, sirva para que compren masivamente y logren ponerle fin al desabastecimiento de medicinas a un buen precio para el seguro, de manera que maximice, Hoy las finanzas. A la directora de planificación dice que en algunos medicamentos había diferencia hasta de 300%. 300% en algunos medicamentos. Sí, bueno. Wow. Oye, sacando los numeritos, vi aquí cuánto es la matrícula de la Universidad de Panamá para el 2022, 93.425 estudiantes. Hasta el 2021 en la UNACHI había 15.000 estudiantes. Sí, o sea Cuando que- sacamos la cuenta, o sea, cada estudiante de la Universidad de Panamá cuesta $3.470. Y los Y de de la la UNACHI, UNACHI, 6.000. Por lo menos, si la idea es equiparar, debe darse en presupuesto lo mismo que se le da a la Universidad de Panamá. O sea, nada más allí hay un desbalance importantísimo en cuanto al presupuesto que se le está asignando a la Mira, si uno, versus la Universidad de Panamá. si uno echa un vistazo, Si se quiere equiparar, porque la iniciativa legislativa era para equiparar a la UNACHI y el resto de las universidades. Bueno, en el presupuesto no está equiparable. si uno echa un vistazo a la planilla de la UNACHI, uno se encuentra ahí con unas sorpresas tremendas de los salarios que ganan los profesores de la UNACHI. Te lo juro que es como si trabajaran en una universidad privada, Sí. De las más Hay que costosas buscar de- los partidos políticos de los Estados profesores Unidos. que trabajan en la UNACHI. También. Ah. Bueno, ya se dieron ¿Y los casos. administrativos? Se dieron, También. oye, se dieron, ¿En qué partido político se dieron estarán? revelaciones de personas que trabajan a tiempo completo en Panamá y son profesores de la UNACHI. Es correcto. ¿Cómo hacen? Por Zoom. Y ganan unos salariazos impresionantes. No. Sí, oye, Eso- ¿sabes qué me llamó la esa atención? planilla no resiste una auditoría de la Contraloría. Y aquí Es me que no, escriben, tampoco lo va, bueno, en teoría ya la anunciaron, Y a aquí me regañadientes lo anunciaron, pero que va a ser privada por presunción de inocencia. y aquí me escriben que la UTP, o sea, la Universidad Tecnológica de Panamá, es la única universidad panameña que figura como universidad En el ranking en el internacional. ranking en América Latina. Es correcto.
Es correcto. Oye, otra cosa que me llamó la atención fue la declaración que dio la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la mora judicial, 4.000 audiencias. Hay audiencias programadas hasta el 2016. 26 es la cosa. Sí, eso es Es flor terrible. y Atenógenes porque el sistema penal acusatorio está repleto de audiencias. Es decir, dentro del mismo sistema contempla la celebración de audiencias, de diferentes tipos de audiencias. Hay audiencias de control de garantías, hay audiencias de aplicación de medidas cautelares, hay audiencias de fondo. Entonces, el número realmente sorprende, pero es parte del sistema penal acusatorio. El tema es que no está dando abasto el sistema judicial para atender las exigencias del sistema penal. También hay que ver Esa es la, cómo va esa es el la tema de la realidad. carrera administrativa. Sería interesante saber, después de esa promesa, qué avances se han Carrera dado. judicial, ¿te refieres? Carrera judicial. ¿Yo qué dije? Administrativa. Estaba cerca. Sí, es la carrera administrativa del judicial, Sí. básicamente. Oye, tenemos una pausa. Vamos a conversar con Olga Dovaldía de la Fundación Libertad Ciudadana para hablar acerca de esta comisión, la nueva comisión que ahora se creó en la mesa del diálogo de Peronomé para tratar los temas de corrupción. Después de la pausa hablemos con ella. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestra invitada en línea, hoy sí, Olga Dovaldía. ¿La tenemos, Vera, Miguel Ángel? Aquí estoy. Hola, buenos días, alegría. Bienvenida a Cuarto Poder. Gracias. Gusto saludarlos. Olga, de la mesa única del diálogo en Peronomé ha salido la peregrina idea de conformar una comisión que ya existe además desde el año 2021 Y una autoridad. por una resolución del ANTAI de ese año, una comisión de lucha contra la corrupción y por transparencia, en donde se deja por fuera a los actores principales de la sociedad civil que han estado manejando estos temas durante décadas. Tu opinión sobre el particular. Bueno, creo que aquí hay dos temas separados, ¿no? Primero, la comisión creada multientidades públicas el año pasado, que coordina ANTAI, por lo menos en el papel, de la cual no hay que yo haya encontrado informes públicos y en la cual hay entidades que hoy día están haciendo cosas como mermar el acceso a la información pública, porque hemos tenido en estos 3 años un retroceso en cuanto, ustedes lo saben muy bien desde los medios, en cuanto a facilitar información que es de naturaleza pública y que entidades del gobierno actual han decidido que no son públicas y no las publican. Ahí hay varios ejemplos, quizás los más dramáticos, los más sonados, pueden ser la Junta Directiva de Tocumen, que decidió que todas sus actas son secretas, las actas secretas del gabinete, y cosas donde se manejan fondos públicos, como por ejemplo los microcréditos de AMPIME, que ahora decidieron que son secretos cuando son de naturaleza absolutamente pública. Las becas. Y quizás el caso más realmente más descarado, que es el del IFARU y las becas a quienes han otorgado becas en estos años. Entonces, esa comisión que ya existe desde el 31 de agosto del 21, cuando uno ve el listado de las entidades que están allí, son más de 12 entidades gubernamentales, pero esa comisión no tiene participación de la sociedad, de nadie que sea del sector no público. Y en cuanto a esta comisión que han creado y que desde anoche estuve leyendo, lo he leído varias veces, el comunicado habla de una comisión de la verdad sobre la corrupción, la cual solo va a tener 2 representantes de 3 grupos que están sentados en la mesa de diálogo: Bastión de Oriente Chiricano, la Alianza del Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional del Pueblo Organizado. Cada titular tendrá 2 suplentes junto a ANTAI. Y las funciones que se ponen a sí mismos en esta Comisión de la Verdad es analizar posibles casos de corrupción en las entidades públicas, hacer denuncias, etcétera, recibir y difundir información relativa a la corrupción, etcétera. Mira, la pregunta es,
¿cuál es la opinión? Yo tengo pues, la que tengo con mi criterio, con la experiencia que llevo en Transparencia Internacional, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, pero también el sentir de las organizaciones no gubernamentales y movimientos que hacemos parte de la coalición pro transparencia y anticorrupción. Y la verdad es que lo principal que todos tenemos que entender es que la corrupción, obvio que afecta a todos. En una mesa donde solo están representados 4 grupos y que ha sido cero inclusiva, con resultados que son bastante inciertos en todas las líneas, salvo, como ustedes señalaban unos minutos antes, el de la rebaja de gasolina, porque el Estado está asumiendo la diferencia. Creo que la estrategia de generar una comisión de este tipo que excluye a quienes han estado trabajando sobre el tema, pero sobre todo a todos los sectores no gubernamentales, va a generar otro espacio semiburocrático, creo, cuyos resultados pueden ser muy limitados. Y además, desde el momento que no se están abordando las causas transversales de la corrupción, volvemos a esas instancias donde la corrupción se convierte en un ciclo de un puñete de 24 horas de un escándalo que se olvida para seguir al siguiente escándalo, y no se trata el tema transversal de base, que es la falta de institucionalidad, el débil marco jurídico, la falta de rendición de cuentas de las autoridades involucradas, pero sobre todo el abandono de sus funciones de las instituciones de control. Entonces, Olga, a eso iba. Tú sí, a mí me mencionabas... genera una duda gigantesca sin querer criticar, o sea, es decir, mira, quiero ponerlo de esta forma y no sé si estoy siendo clara. Yo celebro lo que ha pasado en el país desde el punto de vista desde sectores de la sociedad que normalmente no han tenido voz ni parte, decir basta, hasta aquí. Pero entonces, generar soluciones que no son soluciones solamente van a empeorar el problema frente a un ciclo largo electoral que tenemos de frente, y que pareciera ser que de parte del sector de los políticos esto es nada más, o lo que en panameño llamamos un tente allá, para entrar a una campaña electoral sin rendir cuentas de lo anterior. No sé si me explico. Sí, Olga, mencionabas 4 ejemplos claros de lucha contra la corrupción y falta de transparencia. Mencionabas las becas de AMPIME, las becas de IFARU, los microcréditos de AMPIME, las actas del gabinete y Tocumen. ¿Y qué nos puedes decir acerca de la declaración que dio el Contralor Gerardo Solís de la auditoría de UNACHI? Porque se dijo de antemano, primero no se anunció que se iba a hacer, y segundo se dijo que de antemano eso iba a ser información no pública por tema de presunción de inocencia. Mira, lo de la Contraloría es abandono de la función pública. La Contraloría ha decidido en todos sus actos, y esto comenzó durante la pandemia. Les recuerdo, por ejemplo, el tema del hospital modular, que la Contraloría sacó una opinión en contra de la ley, El Contralor se subió al piso constitucional, en teoría, porque él puede decidir. En la Constitución dice que las auditorías de la Constitución pueden ser pre o post, pero hay una ley especial que gobierna las infraestructuras, la construcción de infraestructuras públicas, que dice en blanco y negro que esa es un control previo, no post. Y nosotros tenemos una Contraloría que desde hace 2 años y medio abandonó su función, o parece haber abandonado su función de órgano de control. Creo que no es sorpresa para nadie la gestión, que parece ser más política que técnica, y efectivamente ese anuncio de salida de no publicar un documento que por naturaleza debe ser público, como son las auditorías, es una barbaridad, realmente. Y adicional a eso, tenemos una confusión por parte del Estado, que está utilizando la ley de protección de los datos privados de los ciudadanos, porque esa es la ley de protección de datos es para los individuos.
no para para la información que es de naturaleza pública. La propia ley en realidad lo tiene claro. Y aún así vemos cómo se usa eso de excusa para defender lo indefendible y realmente tenemos uno de nuestros problemas más graves, lo acabo de enumerar. Entre los problemas más graves que tenemos son las autoridades de control no ejerciendo su rol de control. Y como ya sabemos, en la historia de la humanidad no hay que irse muy para atrás, ni siquiera para la construcción del modelo democrático. Ustedes hablaban hace unos momentos acerca de acceder, la capacidad de acceder al poder político a través de las elecciones, ¿no? Cuestionar la democracia, ya sea a través de querer ser elegido o poder hacerlo con el voto popular o poder correr como independiente o un partido. No hay que irse muy lejos para entender que cualquier poder que no tiene controles y balances se abusa. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos testigos. Y acá Guido hablaba inclusive de unas contradicciones que se han dado, porque hace un año aproximadamente, en el 2021, se creó una comisión también por decreto, la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de Políticas Públicas Anticorrupción. ¿Sabes tú en qué quedó eso? Si tuvo algún tipo de resultado, porque ahí lo que veíamos era que estaban representantes prácticamente, medio gabinete representado, los procuradores, el defensor del pueblo, pero por lo visto tampoco quedó en nada, Olga. No sé si tienes información más precisa sobre eso. Justo mencioné al inicio que había que separar las dos cosas. Esa comisión interinstitucional de entidades públicas y esto que se está proponiendo ahora, que es una comisión que va a tener solamente unos cuantos actores no gubernamentales y ANTAI. Obviamente son dos cosas distintas y yo no he podido encontrar, si esos informes están, yo no los he podido encontrar, informes de esa comisión interinstitucional que hayan sido publicados, porque también tomar en cuenta que es una comisión que es totalmente de instituciones del Estado. Entonces, sus reuniones y sus resultados no tengo claro si se están compartiendo al público o no. Sería muy importante preguntar a ANTAI una rendición de cuentas de resultados de esta comisión, porque mi pregunta, y ahí fue que yo mencioné estos 4 ejemplos, mi pregunta es, si esta comisión está funcionando, ¿cómo no le han pedido rendición de cuentas a estas 4 organismos? No ha habido absolutamente nada que yo haya visto en medios, no sé si ustedes lo han visto, de solicitud de rendición de cuentas por parte de esta comisión a otras entidades públicas. Por otro lado, Olga, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia habló y confirmó en unas declaraciones el rezago de 4.000 audiencias. Hay juicios programados hasta el 2026. ¿Cómo afecta esto la justicia? Yo creo que en la justicia y en cuanto a la mora judicial, Panamá ha tenido 2 momentos. Creo que Guido, que hace observación de estas cosas, también podrá confirmar si efectivamente nuestra observación es atinada. Nosotros teníamos una mora judicial, creo que llevaba hasta 15.000 casos antes de la entrada del sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio trajo como resultado una promesa que de alguna u otra manera se ha visto efectiva, pero nuevamente encontramos cuellos de botella en el sistema y seguimos teniendo una mora judicial, quizás menor que la anterior, pero que sigue agravando la situación de justicia en el país. Creo que además ha habido alguno que otro avance con el tema, por ejemplo, de los defensores de oficio, pero efectivamente es una situación penosa la mora judicial en el país. Y como siempre, son circunstancias que generalmente además afectan directamente a las personas más vulnerables que acceden a estas cosas. El año pasado, desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, nosotros hicimos un informe paralelo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas. Como saben, Panamá se ha adherido 3 veces al tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero formalmente, oficialmente, el país nunca ha informado sobre el ODS 16 y nosotros hicimos un informe paralelo. Entre ellos, el ODS 16 habla de sociedades con justicia y en paz y tiene 12 subobjetivos y uno de ellos es el acceso a la justicia.
Y nosotros hicimos un informe que está disponible en nuestro sitio web, donde podemos ver que el problema de la mora judicial se afecta a las personas que de hecho llegan al sistema, pero existe una gran cantidad de personas que no pueden acceder a la justicia porque no ven sus casos llevados a la justicia. ¿Me explico? Hay una gran cantidad de personas que son víctimas de actos criminales en el país que nunca ven su caso llegar a la justicia. Así que tenemos un doble problema, el acceso y una vez que el caso llega, entonces que efectivamente tengamos sentencias o soluciones a través de los otros mecanismos que ofrece el sistema penal acusatorio. Y sí, la pregunta, creo que la respuesta va en la pregunta, Flor, y lamento haber sido tan larga mi respuesta, que afecta directamente la justicia para el panameño y una sociedad donde la justicia no funciona, más la impresión de impunidad generalizada que tenemos con los casos que llegan a los titulares de periódicos, genera esta sensación de que la justicia todavía está en deuda con el país, reconociendo, sin embargo, algunos de los avances que se han tenido. Y yo quiero reconocer públicamente que la actual presidenta de la Corte, a partir de enero, comenzó un proceso atrasado desde el 2015 de hacer realmente los primeros pasos hacia esa carrera judicial. Que todavía no vemos los resultados, pero al menos se comenzaron los pasos. Sí, claro, porque es un proceso que conlleva evaluaciones, concursos de oposición para ocupar los cargos, etcétera. No es un proceso sencillo, es un proceso complejo y el rezago ese que anota Olga, pues complica más las cosas aún. Pues si esto se hubiera iniciado cuando debía haberse iniciado, de seguro ya estuviera funcionando de manera mejor y con posibilidad de mejora sobre la marcha la carrera judicial. El tema es que como se dejó, se atrasó, bueno, ya se comenzaron los pasos, se le han dotado los recursos, algo de recursos para eso, y ojalá eso genere resultados a mediano plazo, que es lo que debemos esperar y apostar y darle seguimiento. Mira, pero ahí hay un tema que siempre regresamos al mismo lugar que ustedes lo mencionaban también antes de mi intervención, que es el tema presupuestario. El problema grave que tenemos en Panamá con esa ley de presupuesto que es la más desactualizada de las Américas a propósito, donde tenemos un proceso de confección del presupuesto completamente opaco y no participativo. Y cuando llega a la Asamblea Nacional, se convierte en un proceso político, no permite que desde la participación, vamos a decir, desde un modelo de democracia participativa, que haya una elaboración del presupuesto que desde el inicio genere respuestas a las necesidades de la sociedad. Porque ustedes recordarán, no sé si recuerdan, que en enero, cuando la Corte iba a comenzar este proceso del Ejecutivo, el presidente aprueba un crédito directo a la Corte de 15 millones, porque en el presupuesto anterior al órgano judicial no se le había adjudicado la cantidad que necesitaba para poder arrancar estas cosas. Entonces, cuando uno ve el ejemplo de la UNACHI, entonces queda claro frente a universidades, porque Flora hablaba de los resultados, ahí está la UTP, que es una entidad educativa que da resultados. Anda a ver lo que le dan a la UTP para los laboratorios y para otros procesos de mejoramiento, y es una institución que produce conocimiento, lo mismo que Senacit, para no hablar del Gorgas. Entonces seguimos viendo manejo discrecional de fondos, donde pareciera que lo que reina es poder manejar fondos discrecionales como botín político en lugar de responder a las necesidades del país. Así que regresamos al mismo punto de que el presupuesto necesita un cambio, pasar de la opacidad a ser un presupuesto que se maneje con estándares de presupuesto abierto. Pero muchas gracias, Olga, por Todas acompañarnos. estas cosas, en realidad, son temas que hay que ver desde la prevención, no nada más desde el castigo de la corrupción. Y ahí se me quedó hace un ratito cuando me preguntaban de la Comisión de la Verdad de la Corrupción que ha salido de la mesa. Lo que ellos tienen descrito ahí, estoy segura que no va a ser lo único, porque si se sientan y la cosa arranca, ojalá llamen a las personas con los criterios técnicos. Desde la coalición de organizaciones nos hemos puesto a la orden a todas las instancias, le escribimos a la iglesia, le escribimos al presidente, estamos a la orden para todo lo que se necesite, pero
si seguimos viendo la corrupción solo como ese tren que partió del andén y queremos corretearnos para subirnos al tren que ya partió, es decir, el castigo cuando el acto corrupto ya ocurre, y no comenzamos a cambiar los marcos de acción para poder prevenir, es muy difícil que podamos tener una solución. Es que es muy difícil si ni siquiera se castiga. Al final del día, Además, ni se se reprime, Bueno, ni se previene. siempre Por lo menos si hubiera sanciones ejemplares, ya eso es una parte clara de prevención. Sí, no, es la Porque parte, la gente no lo imitaría. es la parte de la represión que debería producir un desincentivo a quien va a cometer un acto corrupto. Exacto. Pero la mejor prevención siempre se ha dicho que es la transparencia. Donde dicen los viejos, donde entra el sol, no entra el doctor. Igualito con la corrupción. Donde hay transparencia en los procesos, es muy difícil que se dé un acto de corrupción. No es que es imposible, pero es muy difícil. Gracias, Olga, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias a ustedes, gracias. Tenemos Chao. una pausa, regresamos. Ya estamos de regreso con menos. De regreso con menos, porque ya nos vamos. Ya nos vamos. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, de boca en boca. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.